En esta clase vamos a explicar exactamente cómo funcionan los distintos tipos de enrutamiento entre VLANs y principalmente cómo configurarlos en un dispositivo Cisco. Vamos a ver los tres tipos de enrutamiento inter-VLAN que existen: enrutamiento tradicional, router on stick y utilizando switches multicapa. Para esto vamos a trabajar en una topología práctica que ustedes también podrán seguir si es que quisieran descargar el archivo. Vamos a revisar de qué se trata el asunto del enrutamiento inter-VLAN. Y para eso vamos a empezar con el primer tipo de enrutamiento, que yo lo he llamado enrutamiento tradicional, aunque no tiene un nombre específico, pero para diferenciarlo de los otros dos métodos queda claro cómo funciona utilizando ese nombre. Y vamos también a ver a nuestro querido amigo Clint Eastwood, que a mí me gusta mucho esa película, El bueno, el malo, el feo, y más o menos explica el título de esa película de qué se trata el enrutamiento entre VLAN. Existen tres maneras de enrutar entre VLANs y para mi gusto existe una que es buena, una que es mala y la otra que es fea. Entonces vamos a partir con la fea, que es el enrutamiento tradicional. Vamos a explicar esto. Nosotros cuando creamos las VLAN en un switch, por ejemplo este switch de acá abajo, ya sabemos que se han creado 2 o 3 o X dominios de broadcast distintos, por lo tanto cada vez que haya tráfico de ese tipo se va a propagar solamente por las interfaces que corresponden a la VLAN. Y si el PC de la VLAN 10 quiere comunicarse con la VLAN 20, no lo puede hacer porque el switch está dividido a nivel lógico en dos, se ha creado una barrera entre ellos. Por lo tanto, la única forma de comunicar estas dos VLAN u otras que existiesen es a través de enrutamiento. Para eso necesitamos naturalmente que un dispositivo de capa 3 como un router, ¿ya? No hay otra forma de conectar una VLAN con otra si no es mediante enrutamiento. Entonces, para eso vamos a aplicar el primer caso de enrutamiento, que viene a ser enrutamiento, como decía, tradicional. La primera topología la vamos a trabajar dentro de este software, GNS3. Y vamos a realizar lo siguiente. En este caso tenemos tres máquinas, cada una conectada a una VLAN distinta, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Entre ellas no se pueden comunicar directamente, por lo tanto necesitamos enrutar. Eso va a hacer que los paquetes desde la VLAN 10 vayan a este switch, el switch la envía al router y el router la conmute de vuelta hacia la VLAN 20 o hacia la VLAN 30. Bien, entonces para lograr eso vamos a ir configurando los dispositivos. En primer lugar, vamos a configurar los hosts. Estos hosts que yo lo voy a representar simplemente con un router. También es un router Cisco, pero como siempre, para hacer más fácil la configuración, vamos a utilizar simplemente un router que ya es más sencillo de probar. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es buscar cómo mostrar las interfaces, y eso se hace en las opciones de GNS3. Aquí está. Ahí están las interfaces de los dispositivos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es configurar las interfaces de cada uno de los hosts. Bien, vamos a partir con VLAN 10, lo llamé así para diferenciar. Entonces, en este caso necesitamos ingresar a la interfaz E00, la encendemos porque viene apagada y le vamos a asignar una dirección IP. Para llevar un orden lógico vamos a trabajar con este tipo de direcciones. Y aquí voy a utilizar en todos los equipos la IP 100. Bien. Y eso es todo. Entonces, ahora voy a pasar al otro equipo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Interfaz E00, que es la que me conecta hacia arriba. No shutdown. IP address 200.100. Muy bien. 20.100. Si se dieron cuenta, porque están atentos.
Y luego lo mismo con el equipo número 3. Ahí están con las direcciones IP. Evidentemente que no podemos hacer ping a ninguno de ellos porque no todavía están conectados a través del enrutamiento, ni siquiera tienen conexión directa. Si quieren detener el ping, siempre es la combinación Ctrl-Shift-6. Esa es la secuencia de quiebre en el iOS de Cisco. Ya tenemos las direcciones IP configuradas aquí. Y el paso siguiente que vamos a hacer es configurar nuestros switches para ingresar estos hosts a cada una de las VLAN. Entonces vamos a partir por el switch que dice número 2, que es este. Vamos a crear la VLAN 10, la vamos a llamar usuarios, VLAN 20, llamémosla admin, VLAN 30 externos. Bien, verificamos con el comando show VLAN brief. Aquí está la VLAN 1020 y la 30 no se ha creado, tenemos que crearla nuevamente. Este es un pequeño bug que traen estos equipos que son virtualizados, que muchas veces para que se muestre la VLAN hay que repetir el comando 2 veces, el comando de creación. En un switch real, en un dispositivo físico, esto no es así, es solamente una vez, pero como son entornos simulados, uno tiene que recordar ese tipo de cosas para que funcione bien. ¿Ok? Tengo aquí la VLAN 10, 20 y 30. En este caso, en el switch 2 no es necesario tener la 30 porque no tengo ningún dispositivo, pero por contundencia y redundancia de la red vamos a crear las 3 VLAN en los 2 switches. También aquí, ¿cierto? VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. El nombre es absolutamente opcional, como ustedes ya saben. Vamos a verificar siempre con do show VLAN brief. Ahí está nuevamente el problema de la VLAN 30, pero se soluciona muy rápido repitiendo el comando y aparece la VLAN 30. Bueno, tenemos las VLAN creadas en ambos switches. Lo que tenemos que hacer ahora a continuación es asignar las interfaces de switches a las VLAN correspondientes. Y estoy hablando de la interfaz E0 que va a ir a la VLAN 10 y la E01 que va a ir a la VLAN 20. Aquí está, vamos a ingresar a la interfaz E00. Siempre es bueno escribir no shutdown por si acaso. Podemos darle una pequeña descripción, nunca está de más. Servidor VLAN 10, ¿ya? Y vamos a configurar switch port mode access, switch port access VLAN 10. Con eso acabamos de asignar esta interfaz a la VLAN 10. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la otra interfaz, cambiando la VLAN correspondiente. También no shutdown por si acaso, aunque en un switch no es necesario. Vamos también a crear una descripción. Este paso es absolutamente opcional, pero altamente recomendado. Lo que sí es obligatorio es definir el puerto de switch en modo acceso. Aquí, si yo escribo access con una S, funciona porque los comandos abreviados del sistema operativo me permiten hacerlo. No crean que hay un error de ortografía ahí. Y luego, switch port access VLAN 20. Con eso, ya tengo agregada la interfaz E1 a la VLAN 20 y la interfaz E0 a la VLAN 10. Para poder comunicar naturalmente estos equipos, tenemos que seguir configurando hacia arriba. Entonces, el secreto de esto, en realidad no es ningún secreto, pero la lógica detrás de esto es que, si ustedes se fijan bien, aquí la interfaz E02 de este switch conecta con la interfaz E01 del router y la interfaz E03 del switch conecta con la interfaz E02 del router. Tenemos dos cables que van hacia arriba. La idea de esto es que cada uno de estos cables sea asignado a una VLAN correspondiente. Entonces vamos a asignar la interfaz E02 a la VLAN 10 y la interfaz E03 a la VLAN 20.
interfaz E02, prácticamente los comandos aquí ya están escritos, así es que esto es muy rápido, simplemente con la tecla hacia arriba, la flecha con el cursor hacia arriba en el teclado, pueden ustedes repetir esto y configuramos la interfaz E02 y ahora la interfaz E03 va a pasar a la VLAN 20. ¿Sí? Switch Port Mode Access y Switch Port Access VLAN 20. Vamos a comprobar nuevamente con Show VLAN Brief y aquí vemos que la VLAN 10, voy a correr esto un poco para que se vea mejor, ahí, la VLAN 10 contiene los puertos E00, E02 y la VLAN 20 los puertos E01, E03, que coincide exactamente con nuestro diagrama, ya que la VLAN 10 se tiene que extender desde la boca del switch del router hasta el host correspondiente. Lo mismo el cable de al lado, ¿cierto? Todavía no podemos comunicar las VLAN, porque nos falta naturalmente que configurar este router. Entonces vamos a configurar el router 1. El router 1 tiene la interfaz E01, E02. Vamos a entrar a la interfaz E01. Aquí sí es necesario ponernos shutdown, como todos los routers. También vamos a escribir una pequeña descripción que nos sirva de referencia. Esto va a ser VLAN 10, algo muy sencillo. Y tenemos que asignar una dirección IP que va a servir como puerta de enlace para todos los hosts de la VLAN 10. Como elegimos este bloque, vamos a asignar la primera IP de este bloque a la VLAN 10. Y la otra interfaz, que es la interfaz E02, también podemos agregar una descripción, VLAN 20, y no shutdown, se me estaba olvidando, no shutdown siempre es necesario hacerlo en los routers, y asignamos la VLAN 20, o más bien la IP, porque al router no es necesario asignarle una VLAN cuando se utiliza este tipo de configuración. Bien, ya aquí debiésemos tener de manera efectiva la siguiente comunicación. Desde el host de la VLAN 10 debiésemos alcanzar la dirección IP 10.1 que acabamos de configurar en el router. Lo mismo desde el host de la VLAN 20 hacia el IP 21. Vamos a probar eso, que efectivamente esté funcionando. Aquí volvemos al modo exec privilegiado con control Z y enviamos un ping al IP 10.1. Aquí tenemos que esperar, como siempre, que el ping se ejecute y efectivamente siempre hay uno o dos paquetes de pérdida al inicio y después ya esto se normaliza. Podemos sin ningún problema llegar desde nuestro PC VLAN 10 hasta la puerta de enlace creada en el router. Y en el equipo VLAN 20, control Z para ir al modo exec, ping 20.1, esperemos que se llenen las tablas de los equipos y ahí funcione perfectamente. Entonces, debiésemos realizar un ping hacia la otra VLAN. En este caso, nosotros tenemos en el PC VLAN 20 la IP 20.100 y queremos llegar a la 10.100. El asunto es que aquí no va a funcionar por una razón muy sencilla. No sé si ustedes siguieron los pasos que acabamos de realizar, si vieron detalladamente lo que hicimos, alguno de ustedes podrá incluso haberse dado cuenta que no hemos ingresado aún la puerta de enlace de los hosts. Si nosotros miramos acá nuestra tabla de enrutamiento, Choice per Route, en los hosts, no tenemos ninguna ruta hacia la red 10, solamente tenemos las redes conectadas directamente. Y en el caso del otro equipo es exactamente lo mismo. Entonces, para poder comunicarnos con otra red, necesitamos siempre el parámetro de Default Gateway o puerta de enlace por defecto. Cuando nosotros tenemos equipos Windows, esta puerta de enlace se configura directamente en la interfaz. Pero como estamos simulando esto con routers, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una ruta por defecto hacia el router correspondiente. Y al usar una ruta por defecto, inmediatamente esa IP se convierte en nuestro gateway.
Así es que para llegar a cualquier destino del mundo, nuestro gateway va a ser 10.1. Y en el otro caso, en el otro equipo, vamos a hacer lo mismo y vamos a agregar la puerta de enlace de esta red, que es 20.1. Con estos parámetros ya podríamos tener comunicación de un lado al otro. Vamos a ejecutar un ping desde dentro del modo global de configuración solamente con el modo do, y en este caso veamos que el ping es exitoso sin ningún problema. Entonces acabamos de comunicar nuestras dos VLAN. Lo que está sucediendo aquí es que este host, cuando quiere llegar a un host de la VLAN 20, envía los datos por acá, el switch conmuta y tiene que saber que solamente es capaz de conmutar en interfaces que pertenezcan a la misma VLAN, y por eso la coloreé aquí en tono azul, porque el switch nunca va a reenviar los datos hacia las otras interfaces. Por lo tanto, conmuta esto hasta el router, y el router mira su tabla de enrutamiento y vuelve a conmutar, pero esta vez en la otra interfaz que pertenece a la VLAN 20. Este tráfico baja y llega a destino. Lo mismo con el tráfico de vuelta, exactamente lo mismo. ¿Ya? Este tipo de enrutamientos es lo que yo llamo un enrutamiento feo, haciendo alusión a nuestro amigo Clint Eastwood, ¿cierto? Feo porque en realidad no es una solución muy elegante utilizar un router para poder trabajar con VLAN. Y lo otro es que si tenemos 2 o 3 VLAN, esto está bien, pero si nuestra organización tiene 50 VLAN distintas, bajo este modelo tendríamos que tener 50 interfaces conectadas hacia los routers, y estos dispositivos normalmente traen 2, 3 o 4 interfaces físicas, no más. Es cierto que se le pueden agregar módulos, pero para 50, 100 o tal vez, no sé, 1500 VLAN es absolutamente inviable. Entonces, el método de enrutamiento tradicional es de todas maneras cero escalable, no tiene escalabilidad, y esa es la razón por la cual ya nadie lo utiliza. Si nosotros queremos configurar la VLAN 30, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en la VLAN 10 y 20. ¿Ya? Tenemos que asignar una dirección IP al host, luego crear la VLAN 30 en este caso, ya la habíamos creado junto con la 10 y la 20, asignar la interfaz correspondiente a la VLAN 30 y también la interfaz que va hacia el router, ¿sí? Lo interesante es que estas dos interfaces quedan en modo acceso y quedan inmediatamente conectadas a la VLAN correspondiente, que en este caso es la VLAN 30. Y en el router, finalmente, lo que tenemos que hacer es configurar una dirección IP que va a servir como puerta de enlace para todos los hosts que contengan la VLAN 30. Bien. Antes de pasar al otro método, quiero aprovechar esta topología para aclarar algo. Que entre paréntesis, la VLAN 30 yo no la voy a configurar, pero se las voy a dejar a ustedes para que lo puedan hacer como un ejercicio, siguiendo los mismos pasos, y debiesen ya tener conectividad entre los equipos de la VLAN 10, 20 y 30 si es que ustedes lo logran sin ningún problema. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Los switches son dispositivos de capa 2. Al ser un dispositivo de capa 2, quiere decir que el tráfico IP, es de capa 3, va a pasar transparentemente a través de este dispositivo, ¿cierto? Y el switch no va a tomar ninguna decisión de enrutamiento ni de conmutación basándose en algún parámetro IP. Lo que hace el switch es mirar exactamente las direcciones MAC que va dentro de la trama, que es justamente capa 2. Entonces, bajo ese concepto, hay un error que comete mucha gente, sobre todo cuando estamos aprendiendo a trabajar con redes, que es el siguiente. ¿Nosotros podemos asignarle una dirección IP al switch? Sí, y de hecho es bueno asignarle para poder administrarlos después. Una de estas VLAN, 10 o 20, tenemos que definirla como VLAN de administración. ¿Qué es una VLAN de administración? La VLAN de administración es simplemente una VLAN cualquiera
por ejemplo, vamos a hacer este equipo, ahí sí, una VLAN cualquiera, sea la 10, 20 o 30, que es una VLAN de datos, pero que nosotros creamos una interfaz virtual dentro de este switch con una dirección IP para poder administrar el dispositivo. ¿Cómo se hace eso? En el modo global de configuración, si yo tengo la VLAN 10, 20 y 30, voy a hacer el ejemplo solamente con la 10 o la 20. Voy a crear lo que se denomina una SVI. Voy a tomar la interfaz VLAN 10. Ahí ven ustedes que cambió el estado. En este momento cambió a down porque no he configurado todavía. Y acabo de crear una interfaz virtual. De hecho, si pongo aquí el comando show IP interface brief, van a ver ustedes que está aquí. Y la interfaz está de modo administrativamente apagada. Entonces, como es una interfaz cualquiera, tengo que encenderla con no shutdown. Esto se demora un par de segundos. Ahí subió a app. Si repito el comando, entonces mi interfaz VLAN 10 se muestra como app. Y como esta es una interfaz VLAN 10, yo puedo asignarle una dirección IP de la VLAN 10, que en nuestro caso era esta. Voy a asignar, por ejemplo, la VLAN 10, la dirección .2, ya que no la tengo utilizada. Y eso es todo. Entonces, en este punto, tenemos configurados los equipos de la siguiente manera. Aquí tengo la 10.100, al router le configuramos la 10.1 y en este caso al switch le configuramos la 10.2. Yo puedo hacer ping del equipo 10 al switch. Vamos a ver que efectivamente sea así. Ping 192.168.10.2, que es la interfaz del switch. Y ahí vemos que inmediatamente llegó este ping, ¿sí? Y si nosotros configuramos Telnet o SSH en este equipo, podríamos administrarlo a través de la red. Por eso se llama VLAN administrativa, ¿ya? El error que comete mucha gente, que yo les estaba comentando, es que como se configura a veces una dirección IP en el switch, muchos tienden a utilizar como puerta de enlace, gateway, en los equipos la dirección del switch, la 10.2. Y eso no tiene ningún sentido. Porque como el switch, ya les decía, es un dispositivo de capa 2, es transparente el proceso IP, las direcciones IP no son revisadas, por lo tanto esos paquetes pasan de largo y van a parar al router de todas maneras, ¿ya? Pero si ustedes configuran el gateway 10.2, el paquete IP va a llegar aquí y no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado porque este dispositivo llamado switch no tiene ninguna habilidad de enrutamiento. Así que ustedes no cometan el error de asignar la dirección administrativa del switch como gateway de sus hosts. Y aquí viene una cosa interesante también de explicar. Si yo voy al mismo switch, control Z para salir de ahí, puedo hacer un ping al equipo 10.100, como habíamos visto que es el PC. Puedo hacer ping a 10.1, que es el router, ningún problema. Pero si yo quiero hacer ping a la otra interfaz del router, que es 20.1, vamos a ver que el ping no va a funcionar. El ping no está funcionando. Es decir, nosotros, estando dentro del switch, queremos llegar con un ping hacia la otra interfaz, en este caso la que estaba acá. ¿Sí? Ya casi se perdió un poco la estructura con el dibujo, pero sí llegamos con ping a la interfaz 10 de aquí, pero no podemos llegar a la otra interfaz que vuelve hacia la VLAN 20, porque es otra subred. Y eso es simplemente porque nuestro switch no tiene configurado un router por defecto. Para configurar una puerta de enlace por defecto en un switch, el comando es un poco diferente a los routers y se utiliza el asunto IP Default Gateway. IP Default Gateway y le damos la dirección IP del gateway de la red, que en este caso es 10.1 porque acabamos de configurar la VLAN de administración 10.1. Y ahora sí que podríamos llegar con ping a las otras interfaces. En este caso a la 20.1. No funciona.
Bueno, cuando no funcionan los ping, podemos echar mano a algunas herramientas que nos ofrece el sistema operativo. Por ejemplo, en el router podemos hacer un debug IP y CMP. Con esto vamos a ver si es que los paquetes están llegando efectivamente al router o no. Claro. Esto estaba en el switch. Aquí está, me había perdido un poco. Ahí sí. Si nosotros enviamos un ping nuevamente con destino hasta allá, vemos que no llega ningún paquete al switch. Al router, quiero decir. No llega ningún paquete al router superior. Entonces, vamos a revisar bien por qué no está sucediendo eso. Entonces, vemos que nuestro equipo tiene una puerta de enlace. Este es nuestro PC2. No fue creada la puerta por defecto. Vamos a ver acá la configuración. Ahí está la VLAN 10. Está el default gateway que es 10.1. ¿Sí? Es alcanzable a través de ping, no hay ningún problema. Y en este caso, si nosotros vemos aquí, sí se vieron las consultas, que es un echo reply enviado a la 10 y hasta la 10.2. Pero cuando nosotros queremos llegar a otra subred, esos ping no están llegando. Voy a seguir con la configuración para no perder más tiempo. Puede también ser una falla del simulador, pero esa debería ser la última posibilidad. Vamos a ver si configurando otros comandos también se active este mensaje. Por ejemplo, ir al otro switch y agregar también el default gateway. En este caso, como este equipo pertenece a la VLAN 20, el default gateway debería ser 20.1, pero nosotros aquí no hemos configurado ninguna dirección. Ah, pero momento. Aquí estamos configurando este. Ese fue mi error. Vamos a volver aquí, control A para ir al inicio de línea y borramos la configuración. Hagan como que esto último no lo hice. Estoy hablando siempre del mismo switch. Aquí sí. Nosotros podemos configurar una dirección IP también en la otra SBI. Si vemos, tenemos la SBI de la VLAN 10 y podemos crear la interfaz VLAN 20, no shutdown, y podemos asignar también una dirección IP de esa VLAN, digamos la 22. Y ahí aparecen las dos direcciones. ¿Ven? Lo que no se puede hacer en un switch de capa 2, y esta es una de las razones por la cual a veces no funciona en este tipo de tráfico y también por la cual la gente prefiere otros tipos de enrutamiento entre VLAN, es que no se puede agregar más de una sola puerta de enlace predeterminada en los switches. Ustedes tienen que pensar que este dispositivo es transparente, es como un switch de capa 2 tradicional. Si lo quieren ver así, es como un host más de la red, como si fuese un PC o cualquier dispositivo final. La diferencia es que también tiene la habilidad de reenviar tráfico a otros dispositivos. Pero como él es un dispositivo también IP, necesita una dirección IP, una máscara y un gateway. La diferencia es que este switch puede tener tantas SBI como VLAN tenga, pero solamente una de ellas puede tener un default gateway. Así que desde el punto de vista de tráfico de inter-VLAN routing, solamente se puede utilizar una sola VLAN para comunicarse desde el switch. Sin embargo, los demás hosts sí pueden tranquilamente comunicarse entre ellos. Así que este es el método de enrutamiento tradicional, ¿ya? Que en realidad no es muy bueno, no es muy escalable, pero es el más simple de configurar. El segundo método de enrutamiento que vamos a configurar se denomina Router on Stick, ROAS, o enrutamiento en un palito, en una vara, como ustedes quieran llamarlo. El concepto es ese.
Lo que vamos a hacer es trabajar este mismo modelo de enrutamiento en una topología también, esta vez una topología levemente modificada respecto a la anterior, y vamos a ver cómo configurar enrutamiento inter-VLAN con un router, pero utilizando un único enlace. A diferencia del modelo anterior que teníamos un cable para cada VLAN, aquí vamos a utilizar uno solo para todas las VLAN. Y eso nos permite utilizar una sola interfaz de router para conmutar N VLANs a nivel de capa 3. Esa es una gran ventaja en cuanto a la escalabilidad. Veamos cómo se configura este entorno. Ya hemos configurado previamente las direcciones IP de estos equipos. Borré la configuración del switch para que la podamos hacer de nuevo y ver exactamente cómo funciona. Entonces, voy a bajar un poco la pantalla para poder ver mejor. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es, naturalmente, configurar este switch 1 como dispositivo de capa 2 para el host número 10, agregarlo a la VLAN 10, el host número 20 a la VLAN 20 y el host número 30 a la VLAN 30. ¿Bien? Entonces, vamos a la configuración del switch 1, ahí está. Vamos a agregar las tres VLAN. Este es un switch nuevo, por eso tengo que hacerlo. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Do show VLAN brief. VLAN 30 nuevamente. 30. Do show VLAN brief. Ahí están las tres VLAN creadas. No están asignadas todavía a ningún puerto. Vamos a hacer eso inmediatamente. En la interfaz E3/1 en este caso pertenece a la VLAN 10, Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 10, utilizando los comandos abreviados. Esto es muy rápido de configurar y esa es una de las grandes ventajas de estos sistemas operativos. Switch Port Mode Access, ahora la VLAN 2, la VLAN 20 para la interfaz 3.2, Access VLAN 20, y en la interfaz 3.3, Switch Port Mode Access también, Switch Port Access VLAN 30. Confirmamos con Do Show VLAN Brief y aquí vemos que nuestras interfaces están asignadas como corresponde a las VLAN que tenemos nosotros creadas. Bien, ahora, ¿cómo nosotros logramos el enrutamiento? Bueno, el enrutamiento se tiene que hacer evidentemente que en el router de arriba, pero como tenemos solamente un cable, vamos a tener que crear interfaces virtuales en ese router y asignar cada una de esas interfaces virtual a una VLAN correspondiente. Para eso vamos a ingresar a la interfaz física, que es la interfaz E00, y el único comando que ejecutamos en la interfaz física es el comando no shutdown. Nada más. ¿Ya? Solamente tenemos que asegurarnos que la interfaz suba. Luego vamos a crear subinterfaces. Para crear subinterfaces en un switch, en un router Cisco, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si nuestra interfaz física se llama E00, lo que hacemos es inmediatamente escribir un punto y luego un número cualquiera, el que ustedes quieran. De hecho, pueden ser entre el 1, el 0 incluso, y el 4.000 millones, no sé, un número gigante. Lo que uno hace por una conveniencia de configuración y de orden es utilizar el mismo número de la VLAN, de tal manera que cuando veamos la configuración nos va a ser fácil identificar que esta subinterfaz pertenece, por ejemplo, a la VLAN 10. ¿Ya? Entonces, creamos la interfaz E00.10. Con eso se crea inmediatamente una subinterfaz. Luego tenemos que agregarle naturalmente que la dirección IP. Pero vean lo siguiente. Si yo voy y agrego de esta manera la dirección IP, que va a ser el gateway de la VLAN 10, como lo habíamos hecho anteriormente, inmediatamente el router arroja un mensaje que dice que al configurar una subinterfaz LAN para enrutamiento IP, solamente se permite si la interfaz ya está configurada como parte de un enlace 802.10, 802.1q o ISL. ¿Recuerdan lo que era 802.1q? Era el protocolo estándar para levantar enlaces troncales.
¿Ya? Entonces, básicamente, el router nos está diciendo aquí que no puedo asignar ninguna dirección IP todavía, porque primero tenemos que decir a qué VLAN pertenece esta subinterfaz. Y eso se hace con el comando encapsulation.1q y luego un número. Y este número sí que tiene que coincidir con la VLAN. En este caso, la VLAN 10. Bien. Una vez que nosotros configuramos esto, ahora podemos asignar tranquilamente la dirección IP. ¿Ya? En este momento ya no reclama el router porque ya sabe que está configurado. ¿Cómo configuramos la otra interfaz? Interfaz E00, en este caso .20, me faltó la E, E00.20, encapsulation.1q 20 y la dirección IP como gateway de la VLAN 20. Me faltó un octeto de la IP, ahí está. En la interfaz que denominamos .20, agregamos la VLAN 20 y también el bloque 20. Esa correlación ayuda bastante a tener un orden en la red, aunque en estricto rigor el número de subinterfaz y el número de subred que uno utilice puede ser cualquiera, pero sí el que tiene que coincidir con la VLAN es el que dice encapsulation.1q. ¿Ya? Recuerden que .1q viene de IEEE 802.1q, que es el estándar asociado a enlaces troncales. Y la terminación de este estándar es .1q, que en inglés se dice .1q o .1q, que nosotros que hablamos español mezclamos todo, ¿cierto? Y aquí está, .1q. Esa es la razón de por qué existe ese comando. Y nos falta en este caso crear la subinterfaz asociada a la VLAN 30. Voy a repetir los comandos. VLAN 30, encapsulation.1q30, IP address 30.1 y ahí está creado. Si nosotros revisamos la configuración con un show running config, vamos a ver en el switch, en el router, perdón, vamos a ver aquí está la configuración un poco más clara, que es lo que acabamos de hacer. Esto es lo único que se configura en el router. No olviden que a la interfaz E00 hay que ingresar y ponerle no shutdown para encenderla y después a las subinterfaces asignarle la IP correspondiente. Entonces uno podría pensar que ya estamos listos para hacer ping de un lado al otro. Vamos a ver si podemos llegar con ping al IP 20.100, que corresponde a la VLAN 20, ¿verdad? El ping no está respondiendo. Podríamos pensar que es la puerta de enlace, entonces si nosotros revisamos show IP route, vemos que en realidad aquí existe una ruta por defecto que apunta hacia el host 10.1 que configuramos como el router. ¿Podemos llegar a ese equipo 10.1? Al parecer tampoco podemos llegar. Nosotros estamos realizando pruebas desde este host y el primer ping que enviamos fue hasta aquí, no funcionó y ahora solamente enviamos un ping un poco más cercano hasta la puerta virtual de esa VLAN y tampoco llegamos. Entonces el problema está en algún lado entre el PC, el switch y el switch, el router. ¿Ya? Para poder saber eso, conviene directamente levantar una SBI en el switch. Esto a modo de troubleshooting, ¿cierto? Vamos al switch. Esto solamente para probar dónde está el problema. En la VLAN 10, no shutdown, y le vamos a asignar una dirección IP de la VLAN 10 para poder hacer ping. 10.3. ¿Ya? Acabamos de asignar la IP 10.3 al switch, entonces con eso comprobamos nosotros que el tráfico entre mi PC y el switch esté funcionando. Y funciona. Pero sigo sin hacer ping al router.
Entonces, con eso nosotros acabamos de descartar y de aislar el problema y sabemos que se encuentra ahora en esta parte, porque lo demás está funcionando. ¿Bien? Esto es uno de los errores más típicos que uno comete cuando configura router on a stick, y es que generalmente uno se olvida de lo que aparece aquí, que es la puerta de switch que va hacia el router debe configurarse en modo troncal, obligatoriamente. Y eso es algo que nosotros todavía no hemos hecho, por eso no tenemos conectividad. Así que vamos a ver nuestra topología. Esa es nuestra red, nuestra interfaz E00. No shutdown por si acaso. Y vamos a decir switch port mode trunk. Vamos a configurar esta interfaz en modo troncal. Nuevamente nos sale un mensaje y este mensaje hace referencia a algo que ya vimos cuando configuramos VLAN, ¿cierto? Que tiene que ver con la configuración automática del enlace. Entonces, lo que haremos es decir switch port trunk. La encapsulación del enlace troncal podemos tener varias, pero yo le voy a decir que no quiero que sea automática, sino que le voy a decir fijamente que quiero .1q porque en el router también configuré .1q. El enlace cayó y ahora subió inmediatamente. Switch port mode trunk. He configurado la puerta en modo troncal. En este caso bajó y subió nuevamente. ¿Sí? Se reinició de manera automática. Voy a revisar mis interfaces troncales, do show interface trunk, y veo que en este switch efectivamente se está haciendo trunking. Por lo tanto, debiésemos ahora sí tener ping hacia el router. Y esto, tengámosle un poco de paciencia porque a veces no funciona correctamente. Vean ustedes, se enviaron 4 ping y el último respondió. Podemos verlo más claro con un repeat. Vamos a poner que repita 50 ping. Ahí están los 50 ping. No se desesperen si los primeros 4 o 5 ping no llegan, así que simplemente hay que esperar un poco. Y con eso ya llegamos, al menos desde nuestro PC de la VLAN 10, ya estamos llegando a la subinterfaz de este enlace troncal que físicamente es un solo cable. No son 3, es uno solo. Entonces, para ver si estamos funcionando, vamos a hacer ping a los otros hosts de las otras VLAN. Y llegamos inmediatamente al equipo de la VLAN 20.100 y veamos si también llegamos al equipo de la VLAN 30.100. Ningún problema. Cuando estos hosts se quieren comunicar entre sí, el tráfico entra en el switch lo envía por el enlace troncal, que es un solo cable. El router toma este paquete IP que viene entrando, mira su dirección de destino y se da cuenta que el destino también está a través de la misma interfaz física. Aquí hay un ejemplo con una interfaz similar, pero que lo tiene que conmutar a una de las otras interfaces. Entonces, él vuelve a generar un paquete IP y lo envía por el mismo enlace troncal, pero esta vez marcado como, por ejemplo, 20. No olvidemos que aquí salió marcado como 10 hacia arriba y se volvió a agregar una etiqueta VLAN como 20 y eso permitió que llegue acá abajo. El mismo tráfico inter-VLAN desde la máquina 30, por ejemplo, entra aquí sin ninguna etiqueta. Al salir del trunk se le pone la etiqueta 30 y cuando llega al otro extremo, el router sabe que como toma una etiqueta 30, aquí está todo lo que pertenece a esa VLAN 30, lo va a conmutar en la red de destino, que en este caso podemos suponer que es la red 20. Aquí, la red 20. Y va a enviar nuevamente estos datos hacia abajo. ¿Ya? Por eso que este método yo lo llamo el malo, porque es escalable, es bastante escalable, o sea, podemos tener n VLANs aquí, pero el problema es que este enlace troncal rápidamente se puede congestionar. En otras palabras, ROAS o Router on a Stick es muy propenso a la congestión de la red, ¿ya?
Así que tiene mal performance. Es una solución que se ocupa bastante, pero no es muy escalable. Antes de ver el último método de enrutamiento, vamos a ver lo siguiente, que recuerdo que aparece muchas veces también en algunos de estos exámenes y es mejor darse un minuto para ver el comando de native VLAN o VLAN nativa en router on a stick. El switch nos dice que el único puerto que tiene en modo troncal es el ET00 y que la VLAN nativa es 1. ¿Ya? Si nosotros cambiamos la VLAN nativa de este trunk, digamos que queremos que sea la VLAN 30. Vamos a ir a la interfaz E00, switch port trunking o trunk native VLAN 30. Y en este caso, inmediatamente el switch va a empezar a intercambiar mensajes y no debería pasar mucho tiempo hasta que arroje un error. O bien, puede pasar mucho tiempo. Veamos. No pasa nada. Aquí seguimos como VLAN nativa 30. ¿Ya? Veamos si es que todavía tenemos conectividad. ¿Tenemos conectividad todavía? Ok. Fíjense en algo. Si nosotros revisamos la configuración, tenemos que la interfaz 00 está más arriba, está en la primera, aquí está. Hemos configurado que la encapsulación es .1Q, es un trunk y que su VLAN nativa es 30. ¿Ya? Normalmente este switch debiese que empezar a enviar errores de VLAN mismatch. ¿Ya? No sé por qué esta versión no los arroja, pero cualquier switch real sí lo haría. La solución con ese problema, que sí se los van a preguntar en un examen de certificación porque es una de esas preguntas que muchas veces viene sí o sí, es lo siguiente. Si en un lado del enlace aquí tenemos la VLAN 30 como VLAN nativa, las reglas de switching dicen que el otro lado también tiene que ser 30 la VLAN nativa. ¿Y cómo configuramos una VLAN nativa en un router? Eso es un solo comando. Vamos para eso a nuestro router y vamos a ingresar a en este caso, la interfaz de la VLAN que queremos dejar como nativa, que es la subinterfaz VLAN 30. El comando encapsulation.1q30, si nosotros vemos el siguiente comando, nos permite indicar que esta es la VLAN nativa. ¿Ya? Y si revisamos la configuración, show running config, vemos que en este caso esta VLAN está configurada como nativa y no las otras. Ese es uno de los requisitos para poder funcionar bien en una red con inter-VLAN routing, cuando se modifica la VLAN nativa en el enlace troncal. Entonces, en resumen, vamos a borrar un poco estos dibujos aquí. En resumen, el enrutamiento inter-VLAN routing de router on a stick es muy poco, es bastante escalable, pero muy poco performance, porque ROAS, voy a escribir esto en inglés, bottleneck, genera cuellos de botella en este enlace. Es muy rápido y muy fácil saturar este enlace en una red que tiene harto tráfico. ¿Ya? Aquí hay un pequeño resumen de la configuración que nosotros acabamos de hacer. Lo único distinto es que acabo de escribir la interfaz FA01 para este ejemplo y en el switch que configuré la interfaz era distinta, pero todo lo demás está exactamente igual. Entonces hemos visto el enrutamiento tradicional, el enrutamiento router on a stick. En nuestra analogía de la película, esto vendría siendo el feo y el malo. Entonces, ahora veamos quién es el bueno.
Para realizar enrutamiento en interVLAN o entre VLANs de la mejor manera, más optimizada, la manera más simple, más escalable y más adaptable a cualquier diseño de red, tenemos nuestros buenos amigos switches multicapa, switches de capa 3 o multilayer switches, como ustedes quieran llamarlos. Estos dispositivos son muy similares a un switch, pero tienen la gran ventaja respecto a un switch de capa 2, que ellos sí pueden trabajar con los paquetes IP, pueden revisar el contenido de un paquete IP al igual que un router y tomar decisiones de enrutamiento. ¿Qué los hace tan especial? Simplemente que si ustedes se fijan en los otros dos modelos, como en el enrutamiento tradicional, en el enrutamiento on stick, siempre hay que utilizar un enlace físico y además un router. En el otro caso también enlace físico y un router. Tenemos más dispositivos y aquí todo el proceso se realiza en un solo dispositivo. Algunos pueden argumentar que estos switches multicapa lamentablemente son muy caros. Y es verdad, pueden ser más caros que un switch. Pero es muy probable que sean más baratos que comprar un switch y un router. Además del tema del precio, en realidad la ventaja de estos equipos va por su funcionamiento y la manera de conmutar entre VLAN. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Estos switches tienen unas tablas especiales que se les denomina la T-CAM o la CAM ternaria, también podemos llamarlo así, y tienen unos sistemas de conmutación bastante avanzados, por ejemplo Ceph o Cisco Express Forwarding, ¿ya? Que permiten trabajar a lo que se denomina wire speed o velocidad del cable. Wire speed es un término que significa que la conmutación a nivel de capa 3 desde una VLAN a la otra se va a hacer exactamente a la velocidad de la circuitería electrónica que tengan estos dispositivos. El término wire speed es un poco engañoso porque podríamos pensar que es la velocidad del cable de transmisión de datos, pero se refiere a los cables internos del dispositivo. En los modelos anteriores, este paquete IP tenía que llegar al switch, el switch revisaba esto, generaba una trama nueva, se enviaba por el enlace, el router superior tomaba la trama, la desencapsulaba, miraba el paquete IP, generaba otro paquete IP, generaba una trama nueva y el otro switch volvía a conmutar. Bastantes pasos. En cambio, en los switches multilayer, esa conmutación se hace inmediatamente aquí. ¿Ya? Es exactamente lo más rápido que se puede lograr y eso se denomina wire speed. ¿Cómo funciona el enrutamiento inter-VLAN acá? Bueno, para explicar esto vamos naturalmente a trabajar sobre una topología física y en este caso vamos a trabajar sobre un único switch multilayer por ahora. Bien, las direcciones IP siguen siendo las mismas que habíamos probado en el ejercicio anterior para hacerlos congruentes y vamos a hacer la configuración del switch multicapa, ¿ya? Para poder habilitar el enrutamiento aquí tenemos varias opciones. El primer comando que vamos a utilizar es la creación de interfaces virtuales de switch o SVI, que ya habíamos visto en los métodos anteriores. Cada una de las VLAN debe tener una SVI. Entonces, voy a crear la interfaz VLAN 10, interfaz VLAN 20, interfaz VLAN 30. ¿Ya? Estas son tres SVI distintas. ¿Están en modo down? Bueno, me olvidé de ponerle no shutdown a cada una de ellas. Voy a volver a la 20. En la VLAN 20 le voy a poner no shutdown. Y en la interfaz VLAN 10 también le voy a poner no shutdown. ¿Ya? Ahí está. Do show interface, do show IP, interface brief. Me va a mostrar que aquí están
las tres VLAN, 10, 20 y 30, las tres interfaces, ya no me dicen que están administrativamente abajo, pero sí me dicen que las interfaces están apagadas, aun cuando yo les puse no shutdown. ¿Cuál creen ustedes que será el problema? El problema es que nosotros aún no creamos las VLAN en el switch. Solamente creamos las interfaces. Para eso tenemos que crear la VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30. Y como ya sabemos, no sé por qué tengo que repetir dos veces la VLAN 30, pero do show VLAN brief, aquí están, ¿sí? Y en cualquier momento debiesen subir las interfaces de las SBI. Todavía están down. Vamos a esperar que se tome su tiempo. Mientras tanto, vamos a configurar lo siguiente. Tenemos que asignar cada interfaz en modo acceso. En este caso, la interfaz 1 viene a la VLAN 10, la 2 a la 20 y la 3 a la 30. Hagamos eso mientras tanto y luego volvemos a las SBI. Interfaz E01, Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 10. Luego a la interfaz E02, Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 20. Y a la interfaz 3, Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 30. Bien, con eso ya tenemos asignadas las VLAN, do show VLAN brief en este caso. Y tenemos las tres VLAN asignadas ahí. Lo que acabamos de hacer es bastante simple. Agregamos las interfaces en modo acceso a la de VLAN 10, 20 y 30 y creamos en la memoria del switch 3 SBI. La SBI para la interfaz VLAN 10, para la interfaz VLAN 20 y para la interfaz VLAN 30. Esas son interfaces virtuales que están dentro del switch. Aquí está nuestra configuración. Podemos ver que automáticamente las interfaces subieron una vez que nosotros creamos las VLAN. De hecho, podemos inmediatamente verificar. Y vemos que las tres VLAN 10, 20 y 30, las tres interfaces están en modo up. Bien. Ok. Sin embargo, ninguna de estas tiene todavía direcciones IP. Entonces vamos a asignarlas directamente. Vamos a entrar a la interfaz VLAN 10 y vamos a escribir que la dirección IP de esta va a ser la 10.1. Que la interfaz VLAN 20, la dirección va a ser la 20.1 y lo mismo con la VLAN 30. Verificamos y aquí están las direcciones IP. Entonces, podríamos en teoría hacer ping desde nuestros PC, por lo menos hacia sus puertas de enlace respectivas. Aquí tenemos el PC, hace ping, el PC 10 hace ping a la interfaz 10.1. El PC de la VLAN 20 debiese hacer ping a la 21. Ahí está. Y el de la 30 también. Excelente. Eso significa que el tráfico entre los PCs y las SBI correspondientes ya está funcionando de manera activa. Antes de poder revisar que haya tráfico entre las distintas VLANs y que nuestra técnica de inter-VLAN routing haya funcionado correctamente, tenemos que verificar dos cosas. En primer lugar, tenemos que recordar que cada dirección IP que uno configura en las SBI correspondientes pertenece a la configuración de gateway de los hosts de esa VLAN. Así, si los dispositivos de la VLAN 10 utilizan el bloque 192.168.10x, necesariamente el gateway de esos dispositivos va a tener que ser cualquiera sea la dirección IP configurada en la SBI de la VLAN 10, que en nuestro ejemplo fue la 10.1. Lo mismo para la VLAN 20.
Los hosts de la VLAN 20 tienen que utilizar el gateway 20.1 que corresponde a la IP que configuramos en la SBI 20. Y la IP que configuremos en la SBI 30 va a ser el gateway de los hosts de la VLAN 30. Eso es lo primero que tenemos que configurar. Entonces vamos a revisar nuestra configuración de enrutamiento aquí y efectivamente nuestro PC VLAN 10, que nosotros lo hemos emulado con un router, tiene una ruta por defecto apuntando a 10.1. Así que la dirección IP del switch, en este caso, es la 10.1 y así que está correcto. Lo mismo en el host de la VLAN 20, veamos show IP route. También la puerta por enlace por defecto es la 20.1 y aquí en el 30 debería ser la 30.1 correctamente. Ese comando no olviden que lo configuramos de esta manera. Ese fue el comando que utilizamos, IP route, para configurar el gateway, ¿ya? En un PC tradicional hubiese sido a través de la configuración de red habitual del sistema operativo. Esa es una cosa. Y lo otro que tenemos que nosotros revisar es tal vez lo más importante, que tiene que ver con el funcionamiento de los switches multicapa. De manera predeterminada, estos dispositivos funcionan exactamente igual que un switch de capa 2. Se comportan exactamente de la misma manera. De fábrica, un switch de capa 3 Cisco viene funcionando como un switch de capa 2. Lo que tenemos que hacer nosotros es habilitar el proceso de enrutamiento en el router para, en este caso en el switch, para poder habilitar también las funciones de capa 3. Oh, lo siento, estoy apretando mal un botón aquí. Ahí sí. Y eso se realiza mediante un solo comando. Dentro del modo de configuración global del router, o en este caso del switch, tenemos que agregar el comando IP routing. Ese es el comando clave para realizar el enrutamiento inter-VLAN. Si ese comando no está presente en la configuración del switch, no se va a poder enrutar. Está de más decir que este comando no está disponible en los switches de capa 2. ¿Ya? En el sistema operativo de los switches de capa 2 no está activo. Siendo eso configurado, debiésemos en este momento poder alcanzar a los hosts que están en la VLAN 20 y 30. Y ahí vemos que desde la VLAN 10 nos responde la máquina 20.100 y también debiese responder la máquina 30.100 ubicada en la VLAN 30. Exactamente. Con eso ya acabamos de verificar que nuestra configuración de enrutamiento inter-VLAN con un switch multicapa funciona perfectamente. Aquí hay un pequeño resumen de la configuración realizada por si la quieren ver con más detalle. Realizamos el comando IP routing en modo global de configuración, luego configuramos las 3 SBI, cada una con la interfaz correspondiente. Evidentemente que aquí no está la configuración de las interfaces de acceso, porque eso es algo que es común a todos los switches cuando se trabaja con VLAN. Eso fue la sesión sobre enrutamiento inter-VLAN. Ustedes pueden ver que exactamente teníamos el bueno, el malo, el feo. En este caso, para mi gusto, puede ser que el de ustedes sea distinto, pero para mi gusto el feo era el enrutamiento inter-VLAN, el malo era el router on a stick y el bueno era el switch multicapa. Espero que les haya servido esta sesión y nos vemos en la siguiente.